Los Drexer no conquistaban planetas. Los aniquilaban. Cada transmisión que alertaba de su llegada terminaba con las mismas 3 palabras. Corran. Ya están aquí. Civilizaciones enteras se desvanecían de la noche a la mañana. Sin diplomacia, sin piedad, solo fuego desde los cielos y ruinas ennegrecidas a su paso. Y durante muchísimo tiempo, la galaxia no hizo nada. El Consejo de los 11, compuesto por las especies alienígenas más avanzadas del cuadrante, eligió la supervivencia por encima de la resistencia. Evacúen y retírense, decían. Preserven el conocimiento. Esperen a que pase la tormenta. Pero la tormenta nunca pasaba. Solo crecía. Los Drexer eran monstruos insectoides brutales con tecnología avanzada y ningún interés en nada que no fuera la dominación. Habían arrasado 3 sectores en 4 años galácticos, y nadie, ni siquiera la casta guerrera, había logrado frenarlos. Fue entonces cuando comenzaron los susurros sobre una nave de guerra de una raza olvidada. Una nave construida para una sola cosa: destruir. Los humanos llevaban décadas desaparecidos. Oficialmente, eran primitivos insumisos con una inquietante afición por el caos. Extraoficialmente, eran temidos. El rumor decía que habían sido expulsados del Acuerdo Galáctico por su negativa a desarmarse. Ellos lo llamaban seguridad. El Consejo lo llamaba locura. Los humanos no solo luchaban, lo disfrutaban. Y así, la humanidad se desvaneció de la memoria galáctica hasta la batalla de Kir 4. Kir era un planeta comercial de nivel medio, nada especial, pero era estratégico. Y cuando los Drexer descendieron, el Consejo ni siquiera se molestó en enviar ayuda. Ya estaba dado por perdido. Pero esa noche, el cielo cambió. Los drones de vigilancia del Consejo lo captaron todo. La nave nodriza Drexer, tan grande como una luna pequeña, flotaba sobre el planeta, sus cañones brillando con energía previa al disparo. Abajo, los civiles gritaban, intentando llegar a los búnkeres subterráneos. Entonces, los escáneres fallaron por un segundo. Luego otra vez, y de repente, una lectura. Nave no clasificada detectada. Sin origen, sin identificación del Consejo, nada, hasta que desactivó su camuflaje. Era larga, negra y silenciosa. Su silueta cortaba el espacio como una cuchilla. Sin colores llamativos, sin señales de traducción, solo un nombre grabado en acero marcado por cicatrices a lo largo del casco. HSS Venganza. La nave Drexer se detuvo, probablemente confundida. Luego cargó sus armas. La nave de guerra humana no esperó. Disparó una sola vez, pero no con armamento del Consejo. Esto era diferente. Denso, ardiente, con un sonido que hacía vibrar los huesos incluso a través del vacío. El tipo de potencia de fuego que no se regula. El tipo que se entierra en lo más profundo de olvidadas leyes militares. La nave Drexer se estremeció. Sus escudos se resquebrajaron como el cristal. Y entonces, para incredulidad de todos, se retiró. Por primera vez en la historia galáctica registrada, los Drexer huyeron. La grabación se hizo viral. Los susurros se convirtieron en mensajes desesperados. Encuentren a los humanos. Los necesitamos. Si tenían naves como esa. Pero los humanos no responden a las llamadas, al menos no educadamente. La HSS Venganza no envió ningún mensaje. Sin contacto, sin comunicaciones. Simplemente se desvaneció de nuevo en la negrura. Los Drexer se reagruparon. Atacaron el doble de fuerte en Goran Prime, intentando enterrar la humillación. Otro planeta desaparecido. Pero ahora había algo diferente. Miedo. La galaxia nunca había visto a los Drexer temer a nada. Pero temían a esa nave. Y lo que el Consejo no sabía, lo que nadie sabía, era que la venganza no estaba sola. Era la primera. Los humanos estaban observando. Habían estado observando. Y ahora, estaban regresando. Los Drexer no estaban acostumbrados a perder. Especialmente no contra una nave de una especie que habían asumido extinta o demasiado primitiva para importar. Pero después de Kir 4, algo en su colmena cambió. Sus estrategas, esos grotescos cerebros telepáticos suspendidos en tanques de nutrientes,
dejaron de subestimar a la humanidad. Empezaron a planificar para enfrentarlos. Para los Drexer, el miedo no era una emoción. Era una alarma en la mente colmena. Una señal que gritaba, amenaza impredecible. Y lo impredecible era algo que los Drexer no podían controlar. Eso lo hacía peligroso. La supramente, posada en órbita sobre los restos destrozados de Goran Prime, convocó a cada explorador, dron y bestia de guerra superviviente al sector 12, donde había estado Kir 4. Las órdenes eran simples. Rastrear la nave humana. Analizar. Capturar. Diseccionar. Incluso trajeron a los segadores, asesinos Drexer genéticamente modificados, criados para una sola cosa, cazar amenazas singulares. Pero los humanos ya se habían movido. Allá en la zona muerta, más allá del espacio regulado por el Consejo, la HSS Venganza flotaba a la sombra de una luna rota. Por dentro, no se parecía en nada a las naves del Consejo, con sus curvas suaves y su iluminación ambiental. La Venganza era acero, cables, viejas cicatrices de batalla y luces parpadeantes. El aire transportaba el leve olor a circuitos quemados y sangre, y en su corazón se sentaba la comandante Lynn Vale. No era diplomática. No era política. Estaba forjada en la guerra, tallada en la última generación de soldados de la Tierra antes de que se desconectaran. Sus ojos estaban cansados, su voz era áspera por años de aire reciclado y demasiados malos recuerdos. Pero sus manos, firmes como la muerte. Observó las grabaciones de Kir 4 de nuevo, no por orgullo, sino por cálculo. El disparo que atravesó el escudo de la nave nodriza Drexer había sido de su prototipo de núcleo de riel. Solo les quedaban 2 proyectiles. ¿Alguna noticia de la Tierra?, preguntó. Su oficial táctico, JYN, levantó la vista de la consola. Sigue el silencio de radio. El cuartel general no acusa recibo de las transmisiones del Consejo. Sin cambios. Vale resopló. Por supuesto que no. Típico. Ese era el problema con la humanidad. Cuando el Consejo los expulsó décadas atrás, los humanos no suplicaron quedarse. Se desvanecieron, apagaron todas las balizas, no dejaron rastro. Habían hecho un pacto. Si la galaxia no los quería, entonces la galaxia podía sobrevivir sin ellos. Pero la galaxia no había sobrevivido. Los tratados de paz del Consejo valían menos que las estrellas junto a las que flotaban. Todas las especies se habían desarmado, se habían ablandado, habían cambiado sus armas por filosofía. La humanidad no del todo. Vale se levantó y caminó hacia el ventanal del puente de mando. Afuera, las estrellas brillaban, frías y distantes. En algún lugar, la Tierra todavía giraba, todavía observaba. Pero ni siquiera ella sabía exactamente dónde, y no se dirigía de regreso. Todavía no. Comandante, dijo JYN de repente, con urgencia en la voz. Tenemos una señal. Múltiples naves saliendo del hiperespacio. Firma Drexer. La mandíbula de Vale se tensó. ¿Cuántas? 14. Ninguna nave nodriza, pero una de clase segador. Reconocimiento pesado. Ella sonrió con ironía. Están enviando a sus perros a olfatearnos. Órdenes. Déjalos que olfateen. La venganza no se ocultó esta vez. Se mantuvo visible, como un cebo en el espacio abierto. Las naves Drexer se acercaron. Armas cargadas. Una de ellas emitió una señal de advertencia en código estándar. Ríndanse. Prepárense para la captura. Vale se inclinó sobre las comunicaciones. JYN, reproduce el mensaje. Él parpadeó. ¿Qué mensaje? El que grabé después de Kir 4. Él asintió y pulsó unas cuantas teclas. Una voz humana distorsionada crepitó por todo el campo de batalla, furiosa, cansada y clara. A la supramente Drexer. Querían conquistar. Deberían haber mirado debajo de la cama antes de despertar al monstruo. ¿Quieren guerra? Acaban de encontrarla. Y entonces cortó las comunicaciones. Fuego, dijo Vale. La venganza se iluminó. El segundo proyectil del núcleo de riel rugió a través de la negrura y se estrelló directamente contra la nave segador Drexer, partiéndola por la mitad como un melón bajo un martillo.
La onda expansiva destrozó a otras dos. Las naves restantes se dispersaron, pero Vale no las persiguió. No tenía munición para eso. Quería que huyeran, que informaran, que la supramente lo supiera. Los humanos no solo habían vuelto. Estaban cazando. Los Drexer no se retiraban a menudo. No era parte de su naturaleza. Pero cuando los restos fracturados de su flota de reconocimiento regresaron cojeando ante la supramente, algo dentro de la colmena volvió a cambiar. Esta vez de forma más urgente, más caótica. Los humanos eran reales. Eran peligrosos y, peor aún, impredecibles. La supramente emitió una anulación de emergencia a través de sus cúmulos de flotas. Pausó la siguiente oleada de asaltos planetarios. En su lugar, centró toda su fuerza computacional en una pregunta. ¿A dónde habían ido los humanos todos estos años? Esa respuesta no estaba en ningún archivo del Consejo. No estaba en ningún registro de rutas comerciales ni en cartas de alianzas. La humanidad no solo había desaparecido. Se habían enterrado bajo mitos y miedo. Ni siquiera el Consejo sabía lo que había sucedido realmente. Asumieron que la humanidad se había fracturado, quizás extinguido tras su exilio. Pero la verdad estaba oculta en un pequeño planeta abrazado en el borde de un sistema sin marcar, la Tierra. Bajo capas de polvo y silencio, la Tierra había evolucionado en secreto. Después de ser exiliados por el Consejo, los líderes humanos tomaron una decisión brutal. Cortaron toda comunicación, quemaron los satélites, apagaron los relés de espacio profundo. No querían ser encontrados. No hasta que estuvieran listos. Y listos se habían vuelto. La superficie de la Tierra era un páramo a propósito. Un señuelo. Un mensaje para cualquier observador curioso de que la humanidad se había derrumbado. Pero enterrada en las profundidades de antiguos continentes, en cavernas reforzadas con acero de neutronio, se encontraba la cuna, un complejo subterráneo que abarcaba la mitad de un hemisferio. Aquí, la humanidad prosperó. Entrenaron, investigaron, construyeron armas que ni el Consejo podía imaginar. Diseñaron naves de guerra como la venganza. Pocas, sí, pero letales. Y lo más importante, recordaban. Cada ataque Drexer a través de la galaxia había sido monitoreado, catalogado, analizado. La humanidad nunca había desaparecido realmente. Habían observado desde las sombras, construyendo armas mientras el resto de la galaxia se desarmaba en nombre de la paz. Sabían que este día llegaría. El día en que alguien como los Drexer vería debilidad y vendría a por todo. Y ahora, ese día estaba aquí. Dentro de la cuna, los más altos oficiales del ejército oculto de la Tierra estaban de pie alrededor de una mesa brillante, mirando una simulación de la galaxia. Las zonas rojas, territorios ocupados por los Drexer, se extendían como un virus. Pero ahora, parpadeando en medio de la negrura, había un pequeño punto azul. La venganza. La comandante Vale hizo contacto, dijo el general Reeves. Era un viejo halcón de guerra con pulmones cibernéticos y media cara de cromo de grado militar. Enfrentamiento exitoso. Envió el mensaje. ¿Y el consejo? Preguntó la ministra Tari, jefa de diplomacia estratégica, aunque la diplomacia no había sido útil durante mucho tiempo. Siguen en silencio, dijo Reeves. O demasiado asustados para admitir que nos necesitan. Una pausa. Entonces Tari se inclinó hacia adelante, con voz baja. Es la hora, ¿verdad? Reeves asintió. Sí. No más sombras. No más esconderse. Los Drexer eligieron una pelea con la especie equivocada. Activen la flota. De inmediato, las alarmas sonaron suavemente por toda la cuna. Hangares del tamaño de ciudades rugieron a la vida. Naves de guerra masivas, consideradas durante mucho tiempo desguazadas o destruidas, se encendieron. Sus núcleos zumbaban como dioses durmientes despertando. Uno por uno, los nombres se iluminaron en una pantalla masiva sobre la cubierta de operaciones. HSS Retribución, HSS Señor de la Guerra, HSS Martillo Fantasma, HSS Amanecer Final, y docenas más. Cada nave estaba pilotada por los mejores soldados de la Tierra, entrenados no para la defensa, sino para la guerra a nivel de extinción.
No eran pacificadores, eran vengadores. Mientras tanto, la comandante Vale a bordo de la Venganza recibió una señal encriptada de prioridad. Leyó las palabras parpadeantes y sintió que se le retorcía el estómago, no de miedo, sino de expectación. Ya no está sola. Flota en camino. Se reclinó en su silla, con una sombra de sonrisa jugando en sus labios. Veamos cómo los Drexer manejan el segundo asalto. Pero allá en las estrellas, los Drexer no estaban ociosos. La supramente ya había cambiado sus estrategias. No más exploradores, no más sondeos. Traería toda su fuerza. Todas las colmenas, todas las naves. Invadiría la Tierra antes de que los humanos pudieran reunirse. Porque en lo profundo del colectivo Drexer, un miedo que nunca habían conocido había echado raíces. El tipo de miedo que solo los humanos podían inspirar. El espacio nunca había estado en silencio, pero ahora gritaba. Los sensores de toda la galaxia se iluminaron cuando los Drexer hicieron su movimiento. Miles de naves de guerra emergieron de grietas del vacío, desgarros en el espacio similares a agujeros de gusano que abrían usando energía robada de estrellas moribundas. Ya no eran flotas de exploración. Eran colmenas de exterminio. Su objetivo no era un mundo del Consejo. No era un centro comercial. Era la Tierra. La supramente había aprendido que la humanidad no era una especie olvidada aferrada a tecnología antigua. Habían planeado, evolucionado y entrenado en aislamiento. Y ahora que la HSS Venganza los había expuesto de nuevo, la mente colmena había llegado a una conclusión: eliminar la fuente antes de que se propague. El enjambre Drexer se acercaba como un maremoto de acero viviente, implacable, imparable e increíblemente vasto. Pero ya era demasiado tarde. La luna de la Tierra se movió. No era una luna. Ya no. No lo había sido desde que los humanos la convirtieron en Lunabase 1, una fortaleza de defensa orbital disfrazada. Su superficie se abrió, revelando colosales baterías de armas. Continentes enteros de silos de misiles automatizados rotaron a su posición. Desde las profundidades de la superficie terrestre, docenas de naves de guerra despegaron, ocultas durante décadas, camufladas, esperando este momento. No eran tan grandes como las naves Colmena Drexer. No necesitaban serlo. Eran naves humanas. Cada una diseñada para abrir agujeros en cuerpos celestes. Cada una pilotada por gente que creció entrenando para esto. La comandante Vale, ahora flanqueada por 2 cruceros humanos más, recibió sus órdenes de combate. Retrasar el enjambre hasta que llegue la flota principal de la Tierra. Genial, murmuró, golpeando la consola agrietada. 3 naves contra una plaga espacial. Mejores probabilidades que de costumbre, sonrió JYN. La Venganza giró hacia el avance Drexer. Con sus núcleos de riel ahora recargados y los capacitores de armas a plena carga, se lanzó directamente a la negrura. La primera nave Drexer en enfrentarlos, una clase cosechadora de alas afiladas, ni siquiera llegó a disparar. El núcleo de riel de la Venganza le abrió un agujero fundido directamente a través del tórax. 2 más acercándose por estribor, gritó JYN. «Déjalos venir», respondió Vale. Las 2 naves de apoyo humanas, la HSS Garra de Ascua y la HSS Guardián, se separaron y cortaron limpiamente el flanco enemigo. El diseño de las naves humanas priorizaba la fuerza bruta frontal y una maniobrabilidad brutal. No danzaban en el espacio como las naves del Consejo. Peleaban. Intimidaban. Los Drexer no estaban acostumbrados a que los golpearan tan fuerte. Una de sus naves Colmena, erizada de torretas de cañones y perforadores ácidos, lanzó un asalto completo a la atmósfera de la Tierra, pero nunca llegó. Desde Lunabase 1, la lanza del cielo se activó. Un arma orbital de riel prototipo. Era capaz de disparar una barra de tungsteno sólido a la mitad de la velocidad de la luz. Solo necesitó un disparo. La lanza rasgó el espacio, golpeó la nave Colmena en el centro y no se detuvo. Siguió adelante, atravesando otras 2 naves Drexer antes de desvanecerse en el espacio profundo. El resultado: 3 naves destruidas y silencio en la red neuronal del enjambre. Una pausa repentina, un vacío, una emoción.
Confusión. Miedo. Abajo, en el puente de mando de la Tierra, el general Reeves observaba cómo se desarrollaba la batalla. Cada instinto en su cerebro cableado para la guerra gritaba: aprovecha la ventaja. Lancen la flota completa, ordenó. Todas las unidades, no más secretos. Hacemos ruido. Por toda la Tierra y su órbita, un centenar de naves de guerra saltaron a la batalla. Sin camuflajes, sin sigilo. Su llegada fue un trueno en el espacio. Fuego llovió desde las estrellas. Las naves humanas no se deslizaban. Cargaban. Dentro del enjambre, algo flaqueó. La supramente Drexer recalculó. La humanidad ya no estaba aislada. No estaban fracturados. Estaban unificados, disciplinados, y lo peor de todo, sabían cómo ganar. Envió una señal de socorro a través de su red, una señal destinada únicamente a la antigua casta de guerra Drexer. Seres tan violentos que habían sido encerrados, incluso de su propia colmena, por temor a que devoraran al propio enjambre. A la supramente ya no le importaba. Prefería arriesgar su propio colapso que perder ante los humanos. Pero los humanos tampoco habían terminado. La HSS Retribución, la nave de guerra más grande de la Tierra, saltó a la órbita. Era del tamaño de una pequeña ciudad y oscura como una nave fúnebre, con una palabra brillando en su costado blindado: nunca más. La comandante Vale la vio aparecer en sus escáneres y susurró: vaya, vaya, parece que los viejos bastardos trajeron las armas pesadas. Los Drexer habían venido a destruir la Tierra. Pero la Tierra ya no era un planeta. Era un arma. Venían del vacío entre las estrellas. Los antiguos. La última apuesta de los Drexer. La casta de guerra. Incluso la supramente tembló cuando los despertó. No por miedo. El miedo era un lujo que no poseía, sino por fría lógica a nivel de colmena. Estas no eran naves. Eran armas vivientes, criadas durante las primeras conquistas de los Drexer, cuando la galaxia aún ardía fresca con las cenizas de sus primeras víctimas. No tenían nombres, ni lenguaje, solo una orden: destruir. Mientras que la mayoría de las naves Drexer parecían metal dentado fusionado con biotecnología, las naves de la casta de guerra eran algo completamente distinto, vivas en todos los sentidos. Cada una era una colosal bestia biomecánica del tamaño de lunas, envuelta en una armadura de músculo y hueso y una piel de tinta del vacío que brillaba con un color antinatural. Ojos pulsaban a lo largo de sus cascos. Extremidades arañaban el espacio mismo mientras se movían. Dentro de ellas vivían los instintos más antiguos y violentos del enjambre. Y ahora venían a por la Tierra. En el puente de mando de la HSS Retribución, el general Reeves observó los escáneres de largo alcance y no habló durante un buen rato. A su alrededor, los oficiales se movían nerviosos. Incluso los veteranos curtidos miraban las lecturas con rostros pálidos. ¿Estamos viendo un planeta?, preguntó uno finalmente. No, dijo Reeves secamente. Eso no es un planeta. Es un monstruo. En toda la flota, la preparación para la batalla llegó al máximo. Las matrices de escudo se cargaron, los conjuntos de cañones se fijaron en modo de objetivo, y todas las naves humanas se reposicionaron en un arco masivo alrededor de la órbita de la Tierra. El plan era simple: mantener la línea. Pero nadie subestimaba lo que se avecinaba. La comandante Vale, ahora atracada temporalmente en la Retribución, estaba hombro con Reeves, observando la transmisión visual mientras una de las naves de la casta de guerra irrumpía en un campo estelar como una serpiente del infierno. No usaba el hiperespacio. Rasgaba el espacio, con las mandíbulas por delante, chillando a través de frecuencias que ninguna mente debía escuchar. Señor, llamó JYN a través de las comunicaciones desde la Venganza, todavía en órbita. Los Drexer acaban de derribar una de sus propias naves. La casta de guerra la devoró. Vale siseó entre dientes. Ni siquiera el enjambre puede controlarlos. No quieren hacerlo, murmuró Reeves. Solo quieren la Tierra destrozada antes de que los humanos unan a la galaxia. Y eso era exactamente lo que había comenzado a suceder. A través del espacio del Consejo,
Las especies alienígenas que una vez dieron la espalda a la humanidad ahora observaban la defensa de la Tierra con incredulidad. Algunos enviaban mensajes, otros naves. Nada coordinado todavía, pero algo estaba cambiando. La galaxia comenzaba a unirse, pero la Tierra no podía esperar. No con esas cosas en camino. Cuando la primera entidad de la casta de guerra se acercó a la órbita, la red de defensa planetaria de la Tierra disparó todo. Cañones de riel, andanadas de plasma, lanzas PEM, pero nada la frenó. La criatura se retorció en pleno espacio, absorbiendo la energía a través de capas de carne del vacío y devolviendo el fuego. No con misiles, no con láseres. Rugió. Un profundo gruñido subespacial que reventó 2 naves humanas desde dentro. La venganza, todavía manteniendo su posición en órbita baja, recibió un impacto cercano. La integridad del casco cayó al 41%. Dentro, las chispas volaron mientras las consolas se sobrecargaban. JYN fue arrojado contra la pared, con un rastro de sangre en la mejilla. Vale apretó los dientes y golpeó el panel con el puño. Pónganos de nuevo en el aire. Otro chillido de la casta de guerra, y una de las torres orbitales de la Tierra se partió por la mitad, metal y fuego lloviendo hacia el Pacífico. Entonces llegó el momento de la retribución. Objetivo fijado, anunció el oficial de artillería. Reeves dio la orden. El cañón principal de la retribución disparó su núcleo del juicio, un proyectil de fusión superdenso encapsulado en espuma cuántica. El retroceso por sí solo agrietó parte de su espina de popa, pero el resultado, impacto. La casta de guerra chilló de nuevo, pero esta vez de dolor. Dolor real. El proyectil atravesó 3 de sus extremidades y se incrustó profundamente en su torso, donde comenzó a detonar internamente. La criatura se debatió, atrayendo escombros e incluso naves Drexer más pequeñas hacia su gravedad. Pero no murió. Simplemente se giró directamente hacia la Tierra. Directamente hacia la retribución. Venía. Y esta vez no rugía. Estaba cargando. Vale dio un paso adelante. Devuélvanme a la venganza. Todavía tenemos el último proyectil del núcleo de riel. Reeves la miró. Esa cosa es una pesadilla. No sobrevivirás a esa carrera. Ella sonrió con ironía. No planeaba hacerlo. Él hizo una pausa, luego asintió rígidamente. Haz que valga la pena. La venganza cojeaba por la órbita baja, su casco chamuscado, un motor parpadeando como una estrella moribunda. Cada sistema gemía mientras la comandante Vale volvía a subir al puente, con sangre corriendo por su antebrazo, los ojos fijos en la sombra creciente que tenía delante. La entidad de la casta de guerra era ahora tan masiva que bloqueaba el sol. Todos los sensores gritaban advertencias. No solo estaba viva, estaba furiosa. Trozos de naves Drexer destrozadas todavía flotaban alrededor de sus extremidades como trofeos del enjambre que había devorado. La flota de la Tierra seguía disparando, martilleándola con todas las armas a su alcance. Pero seguía avanzando. La carne se regeneraba, los huesos se reajustaban en pleno vuelo, los ojos a lo largo de su cuerpo parpadeaban en patrones que nadie podía descifrar. Se dirigía directamente a la retribución. ¿Cómo vamos de energía en el núcleo de riel?, preguntó Vale, dejándose caer en su silla de mando. JYN se limpió la sangre de la frente, con la voz temblorosa. Tenemos carga suficiente para un disparo. Eso es todo. Ella asintió. Entonces no fallaremos. Comandante, titubeó él. Si disparamos tan cerca, el retroceso podría partirnos por la mitad. Vale no parpadeó. Si no disparamos, esa cosa parte la Tierra por la mitad. La venganza avanzó, empleando hasta la última gota de energía en la aceleración. Necesitaban línea de visión para el disparo, y eso significaba acercarse peligrosamente. Demasiado cerca. Dentro de la casta de guerra, los antiguos sistemas biológicos reaccionaron. Espinas emergieron de sus flancos. Cañones de quitina se iluminaron, preparándose para disparar. Armas enemigas aproximándose. Gritó JYN. Vale no se inmutó. Escudos al máximo a proa. Desvíen todos los sistemas no esenciales. ¿Se refiere al soporte vital?
Sí. La venganza se abrió paso a través del campo de escombros. Una cápsula Drexer golpeó su ala. Otra estalló contra su escudo. El fuego arrasó la cubierta inferior, pero nadie se detuvo. Cada miembro de la tripulación sabía lo que era esto. No era una misión. Era una carga suicida. Blanco fijado, jadeó JYN. Tenemos tiro. Vale se puso de pie. El ojo central de la criatura se abrió de par en par, la pupila brillando como una singularidad. Podía sentir que la miraba. No a la nave, a ella. Se inclinó sobre las comunicaciones y envió un último mensaje a la retribución. Comandante Vale de la HSS Venganza iniciando disparo final. Si esto no funciona, quémenlo todo. No dejen que esta cosa llegue a la Tierra. Y luego se volvió hacia JYN. Fuego. El núcleo de Riel gritó. El arma extrajo energía de la espina dorsal de la nave, agrietó la cubierta, dobló la estructura de la venganza casi por la mitad, y luego disparó una babosa de feromasa sólida envuelta en plasma magnético. Un arma tan densa que casi rompía la gravedad a su paso. La babosa golpeó a la casta de guerra directamente en el ojo central. Siguió un silencio. No del tipo pacífico, sino del que precede a una explosión. Entonces impactó. El ojo se hizo añicos como un cristal quebradizo. Dentro, la energía surgió como una supernova atrapada en una jaula. La bestia se debatió, chillando en todas las frecuencias conocidas. Relámpagos brotaron de sus extremidades. Su cuerpo se plegó sobre sí mismo, como una estrella moribunda que colapsa. «Sáquennos de aquí», gritó Vale. «Los motores están fritos». No escaparon. No del todo. La onda expansiva los golpeó de frente. La venganza giró sin control, en espiral, el casco abriéndose. Lo último que Vale vio fueron las llamas alcanzando el puente. Luego, oscuridad. De vuelta en la tierra, la retribución rastreaba los signos vitales de la casta de guerra, lo poco que podían entender de ella. Y después de 30 agónicos segundos, línea plana. La entidad de la casta de guerra estaba muerta. La humanidad había hecho lo que ninguna especie en la galaxia había logrado. Habían matado a un dios. Las comunicaciones de la retribución cobraron vida con estática. Una voz distorsionada se abrió paso. ¿La comandante Vale sigue con vida? La tripulación del puente guardó silencio. Reeves se inclinó, con el corazón martilleando. Repita eso. ¿Está viva? La señal crepitó, y luego se aclaró. Sigue respirando. La nave se ha ido. Pero yo no. Contra todo pronóstico, Vale había sobrevivido. Una única cápsula de escape flotaba entre los restos de la venganza. Quemada, retorcida, pero intacta. Los humanos la recogieron. Despertó horas después en una bahía médica. Tubos en sus brazos, dolor en cada célula de su cuerpo. Reeves estaba sentado cerca, con una expresión ilegible. «Lo hiciste», dijo en voz baja. Vale hizo una mueca de dolor. «Te dije que no fallaría». Luego se desmayó de nuevo, y afuera, sobre la tierra, las estrellas estaban en silencio. Por ahora, la casta de guerra estaba muerta. Las estrellas se habían quedado en silencio, pero el silencio nunca significó paz. Solo significaba que ahora todo el mundo estaba escuchando. A las pocas horas del disparo final de la venganza, el antes silencioso Consejo Galáctico volvió a la mesa a toda prisa, como diplomáticos aterrados tras una pelea de bar que fingieron no haber empezado. Señales huecas llegaron a los sistemas exteriores de la Tierra. Súplicas de negociación, ofertas de apoyo, disculpas cuidadosamente redactadas que eludían sus décadas de abandono. La Tierra no respondió a ninguna. No tenían por qué hacerlo, porque la galaxia acababa de presenciar algo que ningún tratado, alianza o resolución diplomática había logrado jamás. Una casta de guerra Drexer había caído. No por las fuerzas del Consejo, no por un milagro, sino por una única especie olvidada que habían etiquetado como demasiado agresiva para integrarla. Ahora, esos mismos agresores eran la única razón por la que la mitad de la galaxia todavía existía. La comandante Vale, aún recuperándose en la enfermería a bordo de la retribución, se despertó y encontró su habitación llena de oficiales.
El general Reeves estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Ella parpadeó a través de la neblina de los analgésicos. ¿Qué? ¿Ni flores? Graznó. Tienes 37 especies solicitando entrevistas, dijo Reeves secamente. Y el consejo quiere ofrecerte su más alto honor. Vale intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor. Se lo pueden meter por donde les quepa. No salvé la galaxia por una medalla y un discurso. Imaginamos que dirías eso. ¿Y los Drexer? El rostro de Reeves se ensombreció. El resto del enjambre se está retirando. Ese disparo del núcleo de Riel hizo más que matar a una casta de guerra. Los asustó. Por primera vez en su historia, se están retirando, reorganizándose. Vale entrecerró los ojos. Lo que significa que volverán. Reeves asintió. Con más, y peores. Ella exhaló lentamente. Entonces tenemos que estar listos. Esa era la nueva conversación ahora. No si la humanidad podía defenderse, sino quien lideraría la galaxia en la guerra. En todo el espacio del Consejo, el descontento hervía. Especies que antes eran leales al Consejo habían comenzado a enviar emisarios a la Tierra. Ofertas comerciales, alianzas militares. Los guerreros Brach incluso propusieron un entrenamiento de combate conjunto, admitiendo públicamente que los humanos los habían superado. Una por una, la credibilidad del Consejo se desmoronaba. Y en su lugar, la humanidad se alzaba, no como conquistadores, sino como el último muro fiable entre la supervivencia y la extinción. En el comando de la Tierra, comenzaron los debates. Algunos líderes querían aprovechar el momento, romper el Consejo por completo y formar una coalición galáctica liderada por humanos. Otros advirtieron sobre repetir los errores de los viejos imperios. Vale fue convocada al Consejo de Guerra 3 días después de despertar. Su cuerpo todavía le dolía. Su brazo izquierdo estaba envuelto en un neurovendaje y cada paso hacía que sus costillas gritaran. Pero cuando entró en la cámara, todos se pusieron de pie. Incluso Reeves. No perdió el tiempo. No somos políticos, dijo. No necesitamos medallas y no estamos aquí para ondear banderas. Seguimos en guerra. Una pantalla se iluminó detrás de ella, mostrando los últimos escaneos del espacio profundo. 3 lecturas más de casta de guerra. Todas en movimiento, todas hambrientas. Los Drexer no han terminado. Están aprendiendo, evolucionando. La supramente no cometerá el mismo error 2 veces. La sala quedó en silencio. Ella dio un paso adelante, con la voz más dura ahora. Si la galaxia quiere paz, va a tener que luchar por ella. No con tratados, no con silencio, sino con acción. La Tierra se mantuvo sola y ganó. Imaginen lo que podríamos hacer juntos. Reeves se puso a su lado. La pregunta ahora no es quién lidera, sino quién está dispuesto a seguir luchando. Ese día, los mensajes de facciones alienígenas inundaron las comunicaciones. No solo mensajes de apoyo, sino solicitudes de alistamiento. Pilotos de Taeti, estrategas de los Oran, incluso desertores del Consejo ofrecían inteligencia. Por primera vez, la humanidad no era la extraña. Eran el centro. Pero en algún lugar, mucho más allá del espacio cartografiado, en los mundos colmena ocultos de los Drexer, la supramente había comenzado a crear algo peor que la casta de guerra, algo más grande, algo destinado a borrar no solo la Tierra, sino el recuerdo de ella. Y ya estaba en movimiento. A la supramente le quedaba una última carta por jugar. En el frío y antiguo vacío más allá del espacio conocido, donde los soles morían sin haber sido nombrados, despertó su pesadilla más profunda, la única arma que había mantenido sellada incluso de sí misma. Se llamaba la Estrella Hueca. No una nave, no una bestia, ni siquiera una casta de guerra. Era una colmena del tamaño de un planeta, construida en secreto a lo largo de milenios, envuelta en carne y armadura Drexer vivientes, fusionadas con los restos de civilizaciones consumidas. Dentro, miles de millones de soldados durmientes pulsaban bajo una corteza ennegrecida, mientras su núcleo ardía con la red neuronal de un centenar de fragmentos de supramentes, cosidos para formar un único dios pensante. La Estrella Hueca no se movía como una flota. Devoraba sistemas.
y se dirigía directamente a la Tierra. De vuelta en la Tierra, las alarmas de guerra resonaron en todos los continentes por primera vez desde el primer éxodo. La Retribución y lo que quedaba de la flota ya estaban a media potencia tras la batalla con la casta de guerra. Y sin embargo, la nueva amenaza era a órdenes de magnitud mayor. Pero esta vez, la humanidad no estaba sola. En la órbita de la Tierra, se había reunido un nuevo tipo de flota. El estandarte no llevaba la bandera de la Tierra. Tampoco la del Consejo. Llevaba un símbolo recién acuñado, una estrella blanca dividida por una línea roja, el signo de la resistencia unificada. Humanos, Brach, Oan, una docena de otras especies, antes fracturadas, ahora unidas como una sola. No más esconderse. No más esperar. En el centro de la formación, la comandante Vale estaba de nuevo en un puente reconstruido, el de la Venganza 2, con su antigua tripulación a su lado. La nave original se había quemado. Ella no. Y ahora lideraba a toda la maldita galaxia. Abrió las comunicaciones a la flota aliada. Aquí la comandante Vale. Todos han visto lo que hicieron. Planetas quemados, gente borrada. Esta es nuestra última defensa. Pero no se trata de la Tierra. Se trata de la idea de que ninguna especie puede ser aniquilada sin luchar. Trazamos la línea aquí. Mantenemos la línea ahora. Hagan que se arrepientan de haber pensado que nos quedaríamos en silencio. La estrella hueca emergió del espacio oscuro en el borde del sistema de Sol, eclipsando la lejana luz de Neptuno. Incluso a millones de kilómetros de distancia, su presencia era abrumadora. Tentáculos del tamaño de planetas se extendían hacia afuera. Relámpagos recorrían su corteza como venas. Habló en cada mente que tocó, alienígena, humana, sintética, con una única orden resonante: sométense. Pero nadie lo hizo. La resistencia la golpeó con todo. Oleada tras oleada de fuego coordinado. Desde los núcleos del juicio de la retribución hasta las lanzas de plasma Brach y las redes PEM alienígenas que crepitaban sobre su piel escudo. La estrella hueca respondió abriendo sus fauces. Naves desaparecieron. Docenas en un parpadeo. Escuadrones enteros fueron tragados, pero siguieron luchando. Vale lideró una formación de ruptura directamente hacia el núcleo. Esta cosa no está viva, le dijo a su tripulación. Ni siquiera es un planeta. Es una tumba. Enterrémosla. Dentro de la estrella hueca, los pensamientos colectivos de la supramente comenzaron a fracturarse. No había esperado resistencia a esta escala, no de ellos. Los humanos, los irracionales, los tercos, los que cuando se les dijo que murieran, se levantaron y dijeron no. Y entonces, como un pulso a través del propio espacio, llegó el movimiento final de la Tierra. Un arma prototipo mantenida en reserva durante mucho tiempo, un mecanismo de seguridad, un regalo de un científico moribundo que una vez advirtió al Consejo que se arrepentirían de ignorar a la especie primitiva. La lanza del alma, un arma de rayos alimentada por la propia corona del Sol. Disparó directamente a través de la brecha que el escuadrón de ataque de Vale había creado en la estrella hueca. El rayo desgarró el núcleo neuronal. La retroalimentación gritó a través del espacio mientras los fragmentos de supramente comenzaban a colapsar sobre sí mismos. La bestia huyó, no en audio, no en sonido, sino en distorsiones gravitacionales que doblaron la luz y el espacio a su alrededor. Y entonces implosionó. La estrella hueca se derrumbó, arrugándose como un sol moribundo, desvaneciéndose en una mota negra de su propia creación. Siguió el silencio. Un verdadero silencio. Sin casta de guerra, sin enjambre, sin voz en sus mentes exigiendo rendición. Solo una galaxia mirando a la Tierra, ahora el último muro entre ellos y el olvido, y dándose cuenta de lo que acababa de suceder. La comandante Vale, ensangrentada, agotada, apenas sosteniéndose en pie, miraba por el ventanal de la Venganza 2. Se acabó, susurró JYN. Ella no respondió de inmediato, solo miró hacia la oscuridad. No, dijo finalmente. Esto apenas comienza. Porque la paz no era la ausencia de guerra. Era la promesa de que, si la guerra volvía alguna vez, la humanidad estaría esperando.